Pues entonces abrimos la palabra de Dios en el capítulo 12 del Evangelio de Juan. Vamos a ponernos de pie para darle lectura a la palabra. Y vamos a dar lectura del versículo 1 al versículo 8. Y dice así la palabra de Dios. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de los discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: dejadla, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre eterno, Señor, te damos gracias en esta hora por este día, Señor, por venir, Señor, delante de ti a escuchar tu palabra. Y reconocemos que no es un libro, Señor, el común el que estamos abriendo, es tu voz, es tu verdad viva, es la luz para nuestro corazón. Y también reconocemos nuestra necesidad, porque nosotros mismos no podemos entenderla correctamente. Por eso, Señor, te pedimos que concedas sabiduría de lo alto, que ilumines nuestro entendimiento y que prepares nuestro corazón para recibirla en esta hora. Quita, Señor, toda distracción, todo pensamiento que estorba, toda dureza de nosotros, y danos un espíritu humilde, enseñable y sensible a tu verdad. Espíritu Santo, guíanos a toda verdad, muéstranos a Cristo en tu pasaje, y no permitas que solo escuchemos, sino que realmente, Señor, comprendamos, Señor, y podamos responder, Señor, a tu palabra. Que tu palabra no regrese vacía, sino que haga la obra, Señor, que tú tienes para nosotros, a nuestras vidas, a nuestra familia. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a sentarnos. Entonces, el día de hoy comenzamos con el capítulo 12 del Evangelio de Juan. Venimos de un contexto, todo el capítulo 11, donde vimos la resurrección, lo que aconteció con la resurrección de Lázaro y lo que provocó la resurrección de Lázaro, ¿verdad? Que ya es la persecución y ya es decretado ya por ellos en su concilio del cuerpo del Sanedrín, de decir, lo mataremos, ¿verdad? Decía incluso la Escritura que fue profecía de parte de Dios a través del sumo sacerdote, ¿verdad? Que sin quererlo, él, porque no era lo que deseaba él hacer, profetizar, sino él solamente dijo, tiene que morir un hombre, y no todos, y Dios habló por él que tenía que haber un sustituto por nuestros pecados, un sacrificio puro y perfecto, que era nuestro Señor Jesucristo. Pues el día de hoy el tema es adoración que agrada a Cristo. ¿Qué adoración es la que le agrada? No sé si te has puesto a pensar. Fíjate, hermano, que hay momentos en la vida donde no le vemos el valor a algo, sino le vemos el valor a quién se lo estamos dando, ¿cierto? Tenemos a lo mejor en la casa, el cumpleaños de algún familiar, de nuestro papá, de nuestra mamá, de un hijo, y le damos un regalo. Quizá a veces nos esforzamos por darle algo costoso, y en ocasiones algo muy sencillo, pero el valor no lo damos en el material, el valor se lo damos en la acción hacia la persona que nosotros se lo estamos dando. Y fíjense cómo en este pasaje, en estos 8 versículos pequeños que vamos a estudiar el día de hoy, hay una misma acción que para algunos parece exagerada o completamente irracional. Pero vemos que esta acción, cuando nace de un amor verdadero, genuino hacia nuestro Señor, es una adoración verdadera la que se convierte. Este pasaje es lo que precisamente nos va a mostrar. Y nos va a mostrar, como lo ha venido haciendo el Evangelio desde el capítulo 1 de Juan, nos va a mostrar 2 contextos, 2 tipos de personas, 2 tipos de corazones. Los que aman a Dios
y los que rechazan a Dios. Eso es lo que hoy veremos, y para eso vamos al texto, pero vamos a observar cómo Dios nos muestra esos dos corazones, y esa sola adoración que Él mismo recibe. Si nosotros vamos a los primeros versículos, decía: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Fíjense cómo en este contexto aquí Juan nos comienza, primeramente nos marca una escena. Una escena donde invitan a Jesús a una cena. A donde nos dice que estaba Lázaro, el que había muerto. A donde nos dice que estaba María. ¿Y María qué estaba haciendo? Estaba sirviendo. Y los que estaban sentados a la mesa con él. Quiere decir que no solamente en ese lugar estaba María, Marta y Lázaro. Habían más personas que obviamente no los nombra, amigos quizá de ellos, familiares de ellos, no lo sabemos, no lo dice el texto, pero sí nos dice que habían más personas ahí. ¿Okay? Y aparte abre, en el versículo 1 dice: 6 días antes de la Pascua. ¿Por qué marca esto? Recordemos que el apóstol Juan en su evangelio marca mucho o define mucho las fiestas, los tiempos, porque marca mucho el tiempo cuando se llegara la hora de la muerte de nuestro Señor y la resurrección también. Entonces, cuando aquí dice 6 días antes de la Pascua, esto quiere decir, hermanos, que faltaban 6 días para la cruz. A partir de este momento eran solamente 6 días para la muerte de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, hoy el mundo, ¿verdad?, la mayoría parte de cristianos celebran la Semana Santa, ¿no? Hoy es el domingo de resurrección y cuestiones de ese tipo, de recordar, de reflexionar en esos tiempos, ¿no? Entonces, hermanos, aquí Juan nos está marcando 6 días faltaban para que nuestro Señor Jesucristo fuera a la cruz a morir por nosotros. Y le hicieron ahí una cena. ¿Por qué? Porque eran corazones que estaban agradecidos. Imagínense nada más el contexto. Imagínense lo que estaba pasando, o había pasado días antes, con Marta y con María. Vieron morir a su hermano, al padre de familia, al que la sustentaba. Yo creo que si el texto no nos dice que ellas eran casadas, pues aquí Lázaro era como su padre, literalmente. Y ellos lo vieron morir, esa persona que ellos amaban. Entonces estaban en un momento de shock y de repente viene Jesús y Jesús resucita, lo trae nuevamente a vida. ¿Cómo creen que estaban esos corazones en ese momento con el Señor Jesús? Agradecidos. Si aún así ya decía el texto que desde que Lázaro murió ellos amaban al Señor Jesús. Pero imagínense con esto que aconteció, ¿no? Un corazón verdaderamente rendido y agradecido delante de Dios. Por eso ellos deciden hacerle una cena. Él era el invitado de honor. La fiesta era ¿para quién? Para nuestro Señor. Hay una mesa, hay comunión porque hay personas ahí que están teniendo comunión con nuestro Señor. Hay cercanía con Cristo y luego nos dice el texto, Marta servía. Y Lázaro, que era uno de los que estaba en la mesa, dice, Lázaro estaba ahí como un testimonio vivo de lo que Cristo había hecho. Fíjense y nótense, esto no lo dice el texto, lo inferimos, ¿verdad? Porque dense cuenta que esto es parecido a lo que nosotros hacemos en un culto, hermanos. Cristo, el centro, debe de ser el centro de nosotros. Como hermanos tenemos esa comunión. Algunos sirven, ¿como quién? Como Marta. Algunos están como testimonio vivo de lo que Dios ha hecho en sus vidas. Y hay una comunión, hay una mesa. ¿Cierto? Que de hecho también es lo que va a pasar y va a acontecer lo que nos dice el libro de Apocalipsis en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando le levante a su esposa amada, que es la iglesia, va a haber eso, una cena, una comunión, donde Cristo va a seguir siendo ¿quién? El centro, y nosotros vamos a estar ahí para adorarlo. Un culto que verdaderamente nosotros tenemos que hacer. Dense cuenta, Cristo el centro, un pueblo reunido, unos sirviendo, otros participando. Eso, hermano, así debe de lucir una verdadera adoración, un verdadero culto y servicio a nuestro Señor. Amén. Un pueblo reunido alrededor de Cristo. Pero fíjense cómo entonces alguien
alguien en el versículo 3 irrumpe esa escena que nos estaba mostrando el apóstol Juan. Dice en el 3: entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó de olor del perfume. Primero nos dice Juan que este perfume era de mucho precio, extremadamente costoso. De hecho, muchos teólogos dicen que esto equivalía a más o menos aproximadamente a un año de salario de una persona, ¿no? De hecho, por ahí hay otra parábola que nos muestra el Señor de un trabajador que le pagan un denario por día. Entonces, si hablamos de un denario y hablamos de este perfume que nos marca aquí una libra, pues estamos hablando que prácticamente es de 365 días, pues prácticamente es todo un año de salario de una persona. O sea, era un perfume para su época, para su momento, demasiado costoso, ¿no? Pero aquí nos dice también que María no calcula el precio. María no calcula lo que va a hacer. Ella simplemente ama al Señor. Ella simplemente unge los pies del Señor, y no solamente los unge, sino que los enjuaga con sus cabellos. Recuérdense que para aquel entonces, en la cultura de judía, de Israel, también era muy común que a los invitados a la casa o a los dueños de la casa se les lavaran los pies. Porque recuerden que Israel está en un punto, es desierto, y pues utilizaban sandalias, donde salían a la calle y al regresar a casa pues traían los pies llenos de tierra, de polvo. Entonces ya fueran mismas personas del hogar o los siervos, porque tenían siervos, quienes les lavaban los pies. O si era un invitado que estabas haciendo, alguien que querías quedar bien con el invitado y todo, también podías mandar a un siervo o a alguien de la casa a lavarle los pies, ¿no? Pero aquí lo que está haciendo María fue extraordinario, porque no era algo nada solamente dentro de lo común. Ella no solamente fue y le lavó los pies a nuestro Señor, sino que tomó un perfume costoso. Quizá para ella era lo más costoso que tenía en su casa. No sabemos. Podemos inferirlo, ¿verdad? Que era demasiado costoso, y por eso lo marca el apóstol Juan. Pero entonces, hermanos, ella no se interesó por ello. Ella lo derramó. Porque nosotros podremos utilizar incluso hasta la lógica. Podemos decir, si era un perfume que, aparte de que era costoso, era un perfume que solamente se conseguía en la India, de una planta en específico, a donde ese aceite que se hacía, porque así era como se hacían los perfumes, ¿sí? Con poquito, hermanos. En aquel entonces, por ahí investigadores dicen que se ponían una gotita atrás de cada oído, y eso les alcanzaba para estar oliendo a lo que oliera el perfume todo el día. O sea, podemos inferir que ese perfume quizá ella lo pudo haber utilizado por muchísimos años, utilizando así de gotita en gotita. Ahora puedes decir, bueno, ¿y por qué no solamente tomó un poquito y con eso era más que suficiente para ungirle los pies? No, 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 ella derramó el perfume. Ella no escatimó, ella dijo, lo derramó. Se entregó completamente. Vimos una humillación voluntaria también de María, en una adoración verdadera a nuestro Señor. Y fíjense cómo el texto también, Juan nos pone aquí, que la casa se llenó. Obviamente, si era un perfume costoso que huele mucho, se derrama, pues la casa, yo creo que días ha de haber quedado oliendo a ese perfume. Incluso los pies de nuestro Señor también han de haber quedado oliendo por mucho tiempo. Fíjense cómo, hermanos, esto también nos lleva, porque dense cuenta que este sacrificio, esto que hizo María, nosotros lo podemos ver reflejado incluso, hermanos, en lo que se hacía en el Antiguo Pacto. Recuerdan que se hacían diferentes tipos de sacrificio. Había un sacrificio en específico que le llamaban el sacrificio del holocausto, que cuando a veces las personas, para pedir perdón, para dar gracias por algo, por sus cosechas, iban y ofrecían ya sea un animal, o a veces ofrecían algún fruto, los primeros frutos de su cosecha, y en el altar iban y los ofrecían, los quemaban, y eso subía como olor fragante hacia Dios. Ahora aquí nótense cómo esto parece que es parecido a lo que está haciendo María. Esa ofrenda que en el antiguo pacto se ofrecía a nuestro Señor y se quemaba y subía como olor fragante hacia Dios, ahora María lo está haciendo directamente con el Señor, pero con un perfume costoso.
Hermanos, ahora no es un animal lo que está ofreciendo María. ¿Saben qué es lo que está ofreciendo? Su vida rendida a Dios. Y esto mismo, si nosotros vamos al Salmo 51, 17, nótense lo que dice. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, no desprecias tú, oh Dios. ¿Sabes cuál es el sacrificio que verdaderamente a Dios le agrada? Un espíritu quebrantado. Un espíritu que se arrepiente, un espíritu que se humilla, un espíritu que dice: Señor, reconozco que soy un pecador y que necesito de ti, que necesito rendir mi vida a ti, que fuera de ti nada soy, nada tengo, nada valgo. Y aquí nos dice, ese sacrificio delante de Dios es lo que agrada, ese espíritu quebrantado. Más adelante el apóstol Pablo lo desarrolla en su teología y nos dice en Romanos 12:1: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable. Eso es lo que le agrada a Dios. Esa es la verdadera adoración que Dios está buscando de nosotros. ¿Recuerdan cuando se le acercó la mujer samaritana? O bueno, cuando tuvieron ese encuentro con nuestro Señor Jesús, que ella se preguntó: Señor, ¿pero a dónde será que ahora tenemos que ir a adorar? ¿Aquí en este monte o allá en Jerusalén? ¿Qué le dijo el Señor? Llegará el día que no tendrás que venir a buscar un templo para adorar a Dios, porque Dios busca personas que le adoren en espíritu y en verdad. Ofrecer nuestro cuerpo como un sacrificio vivo, eso es adorar al Señor en espíritu y en verdad. No necesitas ir a un pueblo, no necesitas hacer rituales, no necesitas absolutamente nada de eso. Entregar, rendir tu vida a nuestro Señor. Porque tales adoradores, todavía le dijo en aquel entonces a la samaritana, busca. Esos adoradores son los que busca nuestro Señor. Bueno, pues aquí María estaba siendo ese tipo de adorador. Porque recuérdense, ahí todavía no había muerto el Señor. Si ellos estaban agradecidos con Dios, porque sabían que esto venía de Dios, porque incluso, ¿qué le había dicho Marta? Nosotros reconocemos, ¿verdad? Yo reconozco que tú eres el Hijo de Dios. Sabían que lo que había hecho Jesús venía de parte de Dios. Y si seguían en el antiguo pacto, ellos pudieron haber tomado un animal y pudieron ir al templo y ofrecer un sacrificio. Más bien, en cambio, no hicieron eso. Ofrecieron su vida en sacrificio vivo, agradable, perfecto a Dios. Por eso dice Pablo, como nuestro culto racional. Dios no necesita, hermanos, ofrendas, no necesita rituales, no es que Dios esté esperando que vayas y compres un perfume costoso y lo derrames. O que digas, voy a hacer algo costoso para darlo a Dios. Mucha gente lo hace en su ignorancia. Mucha gente que tiene dinero, que no rinde su vida a Dios, ¿sí? Va y dona dinero para muchas asociaciones que se dedican a eso, y piensan que por dar millones y millones y millones es una manera de que ellos piensan que compran algo o que redimen algo en su vida. Pero no es así. No es así. Porque el Señor no está viendo lo que está haciendo del perfume, Él está mirando el corazón de la persona, la forma, por qué lo está haciendo la persona. Hermanos, tu adoración debe de nacer del amor a Dios, no de la costumbre. ¿Cuántos de nosotros no venimos de un contexto religioso donde hacíamos las cosas por costumbre, por tradición, incluso hasta por cultura? Hay una persona en redes sociales, es famosa, es de República Dominicana, es un científico, algo así, un doctor, que es ateo, y tiene un programa, un podcast donde invita a personas, o de radio, no sé, invita a muchas personas católicas, cristianos, y él debate con ellos. Pero una vez lo escuché decir, estaba un pastor también muy famoso, el pastor Miguel Núñez, y él decía que él era cristiano, o sea, él es ateo,
Pero él dijo, yo soy cristiano por cultura. Fíjense, hermanos, que hay muchos que venimos de ese contexto. Fuimos cristianos, entre comillas, por cultura, ¿no? Porque nos decían, tal día se festeja tal fecha. Por ejemplo, ahorita vamos a poner ejemplo, Semana Santa, no debes de comer carne. ¿Y qué hacían? Hacían su comida con mariscos, no sé, ¿no? Hacían una comida especial para no comer carne. Y hacíamos ciertas cosas rituales, culturales, que se volvieron ya cultura, porque eso pensábamos que era bien para nuestra vida. Pero cuando llegamos, o más bien cuando Cristo vino a nosotros, porque Él fue el que nos buscó, Él fue el que se acercó, nos hizo comprender que nada de eso valía. Que lo que a Él le interesaba era una vida rendida, arrepentida, un culto racional, como lo dice el apóstol Pablo, a Dios, a donde nosotros le decimos, Señor, hoy me ofrezco directamente a ti. Señor, no es que yo te ofrezca tales días, guarde tales días, tales fiestas, no, diariamente tengo que ofrecerme a ti. Para mí diario es un día de gozo porque tú estás en mi vida. Para mí todos los días es un día de arrepentimiento porque como ser humano caigo y me tengo que arrepentir y tengo que venir delante de ti para que tú me justifiques, que Él ya lo hizo. Entonces dense cuenta cómo cambió nuestra percepción y que nace del amor, porque hoy lo que hacemos, al tú venir a buscar a Dios, no lo debes de hacer por obligación, lo debes de hacer por amor, por gratitud, por lo que Dios vale el día de hoy para ti. Porque, y esto es algo que va a suceder, hermanos, en todas las iglesias, hay muchas personas que viven siendo esclavas. Hay muchas personas que pueden ir cada 8 días a iglesias, ¿sí? Pero lo siguen haciendo por una cuestión de costumbre, obligación o tradición. Y no hay amor en ellos. Ahora, todos, hermanos, cuando pasa esta escena, no todos lo ven de la misma forma. Fíjense, en los versículos 4 y 5. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón. Aquí nótese algo bien importante. No lo dijo cualquiera de los invitados que estaban ahí. Lo dijo uno de ¿quién? De sus discípulos. Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. Porque no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres. Fíjense cómo aquí Juan ya nos muestra el contraste. Primero un corazón que se rinde, que se ofrece al Señor, que no le interesa nada, que no calcula nada, pero a la vez de ahí mismo, uno de los discípulos del Señor, esto lo ve y dice, ¿por qué no se vendió y se dio a los pobres? En el mismo lugar, con nuestro Señor Jesucristo estando presente, hermanos, había un corazón completamente distinto al de María. Porque no fue este perfume vendido, dice, a los pobres. Ahora, a mí me hace pensar, ahorita se los voy a decir más adelante. Primero, esto suena espiritual, hermanos. Esto suena con buena intención. Así hay muchos cristianos, o personas, yo les digo, personas que se disfrazan o se visten de cristianos. Que pueden tener un lenguaje cristiano, bíblico. ¿No han escuchado, no han visto ustedes que hay personas que utilizan la Biblia para atacar, humillar y condenar a otros? Que en lugar de evangelizar a la persona, porque tienen diferencia, porque a lo mejor la otra persona no conoce de Cristo, la otra persona en lugar de evangelizarla, le dice, pero te vas a ir al infierno, porque la palabra de Dios dice así, 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 eres un perro, ¿no? Y dices tú, oye, o tenemos a Dios en nuestro corazón y manifestamos el amor de Cristo, o simplemente somos como este Judas, que utilizó un lenguaje cristiano, que utilizó un lenguaje espiritual, pero la intención de su corazón, la verdadera intención no era buena. Incluso el apóstol Juan aquí lo aclara luego. Porque dijo esto porque era ladrón, fíjense en el versículo que sigue, en el 6. Pero dijo esto no porque se cuidara a los pobres, sino porque era ladrón y tenía la bolsa y sustraía de lo que echaba en ella. Sabemos que Judas era el tesorero, era el que guardaba, el que traía el dinero. Y aquí ya nos dice que él, cuando caía ese dinero, agarraba un poco a su bolsa y un poco a la bolsa de lo que estaban recolectando. Entonces la intención de su corazón no era por lo que se estaba viendo, sino ¿por qué? Porque decía él, yo me lo podía haber llevado, ¿verdad?
Exactamente, qué desperdicio de ese perfume. Ahora nótese algo bien interesante porque dice, teniendo la bolsa, no, ahorita lo voy a dar en el siguiente. Entonces, hermanos, nótense algo aquí, la religiosidad puede sonar bien, ¿sale? Pero Dios ve lo que hay detrás de ella. Puedes engañar, hermanos, o las personas que son así pueden engañar, incluso a los que están cerca de ellos. Pero a Dios nunca lo vamos a poder engañar. Él conoce verdaderamente la intención que hay en nuestro corazón. Ahora, no toda buena, ahorita lo vamos a ver aquí, algo clave que tenemos que entender, no toda buena intención es verdadera adoración. Porque esto parecía buena intención, pero no toda buena intención es verdadera adoración. Y si queremos ir más allá todavía, no toda adoración bien intencionada es aceptada por Dios. Y ejemplos hay en la Biblia. Yo les traigo dos ejemplos. Levítico 10 del 1 al 2, después lo pueden leer en casita. Nos cuenta la historia de Nadab y Abiú, que eran hijos de Aarón, del sacerdote. Y dice que ellos ofrecen delante del Señor fuego extraño que Él nunca les mandó, y salió fuego delante del Señor y los consumió. Estamos hablando de dos hijos del sumo sacerdote, de Aarón, hermano de Moisés, que eran levitas también. Ellos se les hizo fácil, hermanos. En algún momento dijeron, ¿por qué no vamos? Nosotros somos levitas, nosotros podemos entrar, podemos utilizar los utensilios y todo. ¿Por qué no les ofrecemos incienso al Señor? Cuando el Señor no lo había pedido, porque el Señor había dado fechas específicas para poder ofrecer sacrificio. O cuando Él, por medio de un profeta, lo pedía. Y se les hace fácil, van y ofrecen, queman incienso, y dice que del Señor delante de Él sale fuego y los consume. Porque no fue una adoración agradable a Dios, Él no la había pedido. Quizá muy seguramente su intención no era agradar a Dios, era que los demás vieran que ellos podían hacer eso. Y luego nos narra otra historia en 2 de Samuel, capítulo 6, del versículo 6 al 7, una persona que se llama Usa. Dice, extiende su mano Usa al arca de Dios, y el furor del Señor se encendió y lo hirió allí. También tenía buena intención, porque si tú lees todo este pasaje, te das cuenta que cuando van cargando el arca del pacto, comienzan a tambalear y se va a caer el arca del pacto, y Usa, que iba ahí cerca, extiende su mano para detener el arca y ahí queda muerto. Porque específicamente Dios había dicho que no todos podían tocar el arca del pacto. También eran específicos los levitas y ciertas personas. Entonces, pero ¿por qué? Su intención era buena, el arca se iba a caer. Pero fue una adoración a algo que a Dios no le agradó. Porque Él fue específico, hermanos. ¿Por qué voy a esto? Hoy muchas personas creen que por hacer cosas van a agradar a Dios. Ayer, me parece, mi esposa me estaba enseñando un video, no sé de dónde era, que en el viacruces que estaban haciendo había personas que se ponían unas pencas de nopal aquí en la espalda, y ya hacían todo, la gente salía sin camisa con las pencas aquí, porque piensan que eso es algo que va a agradar a Dios. Pero si nosotros entendemos lo que Jesús le dijo a la samaritana, llegará el tiempo donde no tendrás que buscar un templo ni hacer cosas para buscar agradar a Dios, sino van a buscar adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, que se rindan, que hagan lo que hizo María, rendirse plenamente a Él. Si entendieras eso, si el Espíritu Santo morara en esas personas porque reconocían a Jesús con ese amor, con esa pasión, entonces esas personas pueden quitarse esa venda, esas cadenas de su vida, y entender que no necesitan hacer absolutamente nada de eso. No necesitan ir a un templo de rodillas, ni descalzos, ni caminar muchos kilómetros. Necesitan rendir su vida a Cristo. Ni dar dinero, porque eso no nada más lo estamos viendo. Yo sé que estoy hablando de lo que hace la Iglesia Católica de Roma. En el mundo evangélico, ¿cuántas personas no utilizan este texto para sacarles dinero a las personas? Para decirles, aquí lo que el texto está diciendo es que traigas lo mejor, saca tu mejor billete, saca tu mejor ofrenda. Mentira. No está diciendo eso. Está hablando de la vida, de la rendición de nosotros hacia nuestro Señor.
Entonces, hermanos, ¿por qué? Porque Dios no recibe adoración según nuestro criterio, sino según su voluntad. No es lo que nosotros pensemos, es lo que el Señor ya hizo en su voluntad. Para poder entender su voluntad de qué le agrada a Dios, tenemos que salirnos del pacto antiguo y entrar al nuevo pacto, a la gracia. Hermanos, si como cristianos no entendemos la gracia de Dios, vamos a seguir anclados a cosas equivocadas. Y eso conecta, hermanos, directamente aquí con lo que vemos. Por ejemplo, en Judas, tiene palabras correctas, pero tiene un corazón incorrecto. Parece cristiano, pero su corazón está lejos de Dios. Y Dios, por medio del profeta Isaías, en el capítulo 29, versículo 13, ya lo había dicho. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca, y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. ¿Ven cómo ya había reprendido el Señor a ese pueblo? Diciendo ellos, ¿de qué sirve que con su boca vienen y se acercan? O me tienen en su boca. O con su boca vienen y me honran. Señor, te amo. El Señor, te exalto. Señor, muchas cosas. Si su corazón está lejos de mí. De hecho, estas mismas palabras se las dice el Señor Jesús a los fariseos. Ustedes han seguido mandamientos de hombre, ¿sí? Pero su corazón está lejos de Dios. Y luego dice, y su temor de mí no es más que mandamiento de hombres, de lo que ha sido enseñado. ¿Cuántas iglesias, hermanos, y lo he dicho y lo voy a seguir repitiendo miles de veces, hacen mandamientos de hombre? Todas aquellas iglesias religiosas, legalistas, fundamentalistas, donde no te debes de vestir así, donde el líder quiere imponer hasta cómo se deben de vestir, cómo deben de hablar, a qué lugares pueden o no pueden ir. Esos son mandamientos de hombre. Y el problema es que las personas que se congregan en esos lugares piensan que por hacer eso son más santos. Personas o mujeres que piensan que por traer una falda casi prácticamente hasta abajo de los tobillos, piensan que ya son santas por eso, cuando a lo mejor su vida está apartada de Dios. O su corazón, hay cosas perversas en su corazón. Pero piensan que el dejar de hacer cosas, eso los acerca más a Dios, y no es así. Hay iglesias, hermanos, que de verdad son sectas. Ya no son iglesias, son sectas. Porque el líder les dice exactamente, no puedes escuchar este tipo de música, no puedes ver este tipo de contenido, no puedes ir a estos lugares. Hay personas que limitan, no nos dejan, no puedes ir ni al cine porque el cine es malo, no vayas a la playa porque ahí hay puro pecado. Incluso les dicen, no vayas a otra iglesia, ¿no? Porque, hermanos, esos lugares ya se volvieron sectas. Y en lugar de tú tener como cristiano una libertad en Cristo, vivir tu libertad en Cristo, te vas volviendo esclavo de ese lugar, de una institución, de un liderazgo, y comienzas a hacer las cosas por obedecer más a los ojos del que está ahí en el frente. Entonces, la escena que nos está marcando al principio el apóstol Juan, donde el centro es Cristo, y en Cristo tenemos una libertad con Cristo, el foco se empieza a poner en liderazgos y en instituciones, y dejas a Dios de un lado. Y eso es grave, hermanos. Por ejemplo, también acabo de ver un video de un sacerdote que también es muy famoso en redes sociales. Decía que era pecadora toda aquella que tenía un puesto de tacos donde vendía carne y en estos días no cerraba su puesto y seguía vendiendo. Imagínense. ¿A qué grado los lleva el fanatismo? ¿A qué grado los lleva el imponer cuestiones de hombres? A decir a las personas que, sabemos que una persona que tiene un puestecito de tacos y cuestiones de ese tipo, pues van viviendo al día, hermanos, ¿no? Si ese día lo que venden es con lo que ellos comen. Como para decir no sé cuántos días eso, lo que no deben de comer carne, imagínense qué van a hacer durante ese día. Durante ese tiempo, simplemente por buscar, obedecer o hacer las cosas que los hombres les mandan hacer.
Entonces ahí, hermanos, corrijámonos y entendamos, reflexionemos nosotros como cristianos lo que verdaderamente agrada a Dios. ¿Ok? Dios demanda, hermanos, un corazón recto, una adoración conforme a su verdad. Aquí la pregunta, hermanos, no es qué dices tú con tu boca, sino es ¿qué amas? ¿Amas en verdad a Dios? ¿Estás adorando a Dios como Él lo ha establecido? ¿Como Él busca que lo hagas? Fíjense cómo Jesús interviene en el versículo 7 y en el versículo 8, últimos. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Cristo, hermanos, defiende lo que el mundo critica. Cuando tú vienes a Cristo y cuando buscas hacer las cosas de Cristo, el mundo te va a criticar. El mundo te va a llamar fanático por hacerlo simplemente por seguir a Cristo. No les va a gustar la manera en la que piensas. Esto era lo que estaba pasando con María, y hubo quienes, ni siquiera del mundo, de las mismas personas que estaban ahí, criticaron lo que estaba haciendo. Porque esto lleva, hermanos, y nosotros como lo sabemos, de hecho, que muchas veces el mismo círculo más cercano de nuestra familia son los que también nos van a estar criticando. ¿Ok? Pero más vale agradar a Dios que al hombre. Es el día de mi sepultura, dice, ha guardado esto. Y fíjense cómo esto, hermanos, es impresionante, porque María no entendía, no sabía lo que iba a acontecer, pero ella estaba participando ya de algo eterno. Estaba preparando al Cordero para ir a la cruz. Estaba ungiendo al que iba a ser entregado en la cruz. No hay un texto que lo narre, pero pónganse, yo podría pensar, pónganse en los pies de María. Porque incluso más adelante habla de varias veces de María como una seguidora y discípula de Cristo. No sabemos si es esta porque no menciona, no dice apellidos. Muchos dicen es que es María y habla de su mamá. O muchos es María y habla de la que era pecadora, era adúltera. O pudo haber sido ella, porque no dice exactamente qué María es. Pero pónganse sus pies de esta María. Después de que muere el Señor y después de que el Espíritu Santo es derramado sobre los apóstoles y los apóstoles empiezan a comprender todo y comienzan a predicar ya como el Espíritu Santo les muestra la realidad. ¿Se imaginan a María? Señor, 6 días antes de que tú fueras a morir por nosotros, yo te ungí. Hice algo verdaderamente impresionante. No para que se llenara de orgullo, de arrogancia, sino entender, hermanos, que a veces pocas cosas pequeñas, insignificantes que nosotros hacemos hacia Dios, que quizá en ese momento no comprendemos, puede ser algo grande para nosotros, en nuestra comunión con Él. Entonces, hermanos, y dense cuenta que toda verdadera adoración apunta hacia la cruz, hacia Él. Porque María ofrece algo valioso, sí, hermanos, pero ¿saben quién ofreció algo más valioso? Nuestro Señor Jesucristo. Se ofreció a sí mismo. Efesios 5, versículo 2 dice: y andad en el amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda, sacrificio a Dios en olor fragante. Porque esto ya lo hemos visto, bueno, de hecho hace un año, en unos estudios especiales que tuvimos por esta semana, veíamos que todos los sacrificios que hacía en el antiguo pacto se cumplieron en Cristo Jesús. El sacrificio del olor fragante, aquí Pablo lo está diciendo en Efesios, ofrenda y sacrificio a Dios es olor fragante. ¿De quién? Del que se entregó por nosotros. Porque, hermanos, María hace algo hermoso y maravilloso, digno de ser como un ejemplo para nosotros, digno de imitar. La entrega de María, nosotros como cristianos deberíamos de imitar esa entrega. Pero lo que Cristo hace es perfecto. Lo que Cristo hace no hay nadie que lo pueda igualar, nadie que lo pueda imitar, nadie que pueda ponerse en esos zapatos. Nadie. Ahora, cuando Cristo dice, a los pobres los tendréis, mas a mí no siempre me tendréis, hermanos, no está diciendo que está despreciando a los pobres. Lo que está diciendo aquí Jesús es que está estableciendo una prioridad en las personas, en los creyentes. ¿Cuál es esa prioridad? Como dice Mateo 10,
capítulo 10, versículo 37, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. ¿Cuál es la prioridad que está poniendo a Dios? Que nada es más importante que Él. No hay nada. Cristo es digno de entregarle lo mejor. Digno no está pidiendo, hermano, lo que te sobra. No está pidiendo, ay, lo que nos sobra de nuestro tiempo, ay, lo que nos sobra de nuestra vida, ay, lo que te pueda sobrar de tu corazoncito. Porque si en tu corazón está primero mis hijos, primero mi esposo, primero mi casa, primero todo, y al último dejo a Dios, entonces hay que reflexionar si verdaderamente estamos amando a Dios. Debe de ser lo primero. No es fanatismo, hermanos, es que Dios pide esa adoración de nosotros. Como lo llevamos por nombre, de hecho, en esta iglesia, esa 5 sola que nos dejó la Reforma Protestante, Soli Deo Gloria, todo es para la gloria de Dios, y debe de ser para la gloria de Dios. La adoración, hermanos, que agrada a Cristo no se mide por lo externo, sino por un corazón que le considera digno de todo. Hermanos, este texto nos muestra lo que es verdaderamente un culto a Dios, una adoración a Dios. Cristo en el centro, un pueblo reunido, corazones respondiendo a Él. Pero también revela que no todos los que están cerca le adoran. Y eso nos confronta en esta mañana, porque hoy nosotros estamos haciendo eso. Hoy nosotros venimos a reunirnos a un culto para adorarle. ¿Ok? María no entendía todo, pero amaba a Cristo. Judas, fíjense aquí la diferencia, Judas entendía muchas cosas, era discípulo del Señor, sabía más cosas que María, pero Judas no amaba al Señor. Y eso debe de hacernos reflexionar en esta mañana, porque uno puede conocer doctrina, conocer muchas cosas de la palabra de Dios, puede incluso servir a Dios, puede estar en medio del pueblo de Dios, y aún así no tener un corazón rendido a Cristo. Iglesia, hoy el Señor no te está pidiendo un perfume, ni algo material grande, te está pidiendo algo más profundo, tu corazón, tu voluntad, tu vida entera. Y la verdadera adoración comienza cuando dejas de calcular las cosas, cuando dejas de negociar con Dios y simplemente te rindes a Él. Hermano, tal vez estás dando o has estado dando a Dios lo que te sobra. Tiempo cuando puedes, obediencia a medias o un corazón dividido. Un pie aquí, un pie allá, ¿no? Luego muchas veces decimos un pie en Cristo y un pie en el mundo. Pero Cristo no es digno de una parte de nosotros. Cristo es digno de todo. Y lo más hermoso, hermanos, de esto es que aquel que recibió la adoración de María es el mismo que fue a la cruz. El mismo que cargó el pecado, el mismo que murió, el mismo que resucitó, para que hoy tú puedas no solo admirarlo, sino que le pertenezcas a Él. Así que hoy no salgas igual de este lugar. No te quedes con la emoción, ni te quedes nada más con el pensamiento, ni con una información nueva que te llevaste en este día, si es que es nueva para ti. Si no, responde, ríndete, entrégate, ama a Cristo de verdad y dile en tu corazón: Señor, ya no quiero darte partes de mi vida, quiero darte todo, porque tú eres digno. Que Dios nos conceda, iglesia, un corazón como el de María, quebrantado, rendido y completamente entregado a Cristo. Ponte de pie. Señor Dios Todopoderoso, hoy venimos delante de ti, Señor, reconociendo que tú no miras, Señor, lo externo. Tú ves nuestro corazón, y al escuchar tu palabra, Señor, confesamos que muchas veces nuestra vida en adoración, Señor, ha sido muy superficial. Señor, hemos estado cerca de ti, pero no completamente rendidos a ti. Señor, perdónanos por parte o darte parte, Señor, de lo que sobra. Perdónanos, Señor, por dividir muchas veces nuestro corazón y por considerarte, Señor, quizá muchas veces no digno de todo. Hoy, Señor, queremos venir, Señor, como María, con ese corazón, Señor, quebrantado, humilde, rendido, que no tenemos quizá un perfume costoso, no tenemos algo costoso que entregarte en este momento, Señor, a ti, pero tenemos algo, Señor, más grande: nuestra vida, nuestra voluntad, todo lo que somos. Señor Jesús, tú eres digno.
digno de nuestra entrega, digno de nuestra obediencia, digno de nuestra adoración completa. Gracias por la cruz, Padre, porque ahí mostraste cuánto amaste a nosotros. Y ahí, Señor, entendemos cuánto vales. Que tu Espíritu Santo obra en nosotros con amor genuino por Cristo. Señor, quita toda hipocresía, toda dureza, todo corazón dividido. Haznos verdaderos adoradores. Que te adoremos en espíritu y en verdad, que nuestra vida entera sea fragancia agradable a ti. Y que al salir de este lugar no solo hayamos escuchado tu palabra, sino que hayamos sido transformados por ella. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.